Sí, yo sé que ese es un título un poco fuerte, pero ya que están acá, vamos a ver qué lecciones tiene esta ciudad para nosotros en Latinoamérica. Vancouver aparece consistentemente en el ranking mundial de las ciudades más vivibles y la mejor de todo el continente americano, combinando factores como una baja criminalidad, excelente transporte público, un paisaje que parece sacado del Señor de los Anillos y un urbanismo que ha sido llamado el mejor del siglo XXI. Pero más allá de su reluciente portada, esta ciudad tiene un montón de lecciones buenas y malas para nuestras ciudades en el sur. Después de una buena investigación y de caminar sus calles durante varios años, encontré 3 lecciones ecológicas, políticas y urbanas que podremos aplicar en nuestras caóticas pero hermosas ciudades latinoamericanas. Así que comencemos. Cuando estés de viaje lejos de tu tierra, siempre es bueno estar bien protegido. Con CyberGhost VPN vas a poder cifrar y proteger el tráfico de internet de hasta 7 de tus dispositivos, para que nadie, ni empresas, ni hackers, ni el mismo CyberGhost VPN sepan lo que estás haciendo en internet. Porque seamos sinceros, el modo incógnito no sirve para nada. Con CyberGhost VPN vas a poder cambiar tu ubicación y desbloquear las bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming. Con un par de clics le vas a hacer creer a Netflix que estás en Estados Unidos y así desbloquear hasta 50% más contenido que Netflix Latinoamérica. Con más de 38 millones de usuarios y 20.000 reseñas en Trustpilot calificándolo como excelente, CyberGhost es el VPN más recomendado del mercado. Usa el enlace en la descripción y obtén 83% de descuento, además de 4 meses gratis. Tener VPN hoy en día es la forma más efectiva de protegerse de personas inescrupulosas en internet y también poder acceder a contenidos que están bloqueados en tu país o región. Y con su garantía satisfactoria o reembolso en 45 días, no vas a perder nada. Y sí, ahora de vuelta al video. Vancouver está ubicada en una pequeña península, oculta en los fiordos del estrecho de Georgia que da al Océano Pacífico. Este territorio ha sido habitado por decenas de miles de años, por pueblos como los Squamish y los Musqueam, pero esta ciudad comenzó su vida moderna como un asentamiento maderero, donde colonos ingleses y europeos llegaron a explotar los infinitos bosques de estas laderas. Durante las primeras décadas del asentamiento europeo, los nuevos habitantes fueron capaces de deforestar la mayoría de los bosques que habían alrededor del valle del río Fraser, así como la gran mayoría del área de lo que hoy es la ciudad de Vancouver. Pero una pequeña esquina de todo este territorio se salvó de las manos predadoras de la deforestación, porque irónicamente fue delimitada como una zona militar. Aquí el ejército inglés reservó la zona para crear una base en caso de invasión de los gringos. Afortunadamente ese día nunca llegó. El Consejo de Vancouver, como su primer acto administrativo en 1886, le pidió a la corona británica que transfiriera el título de estas tierras a la ciudad para construir un parque que fuera del disfrute de todos sus ciudadanos. Aquí ya de entrada empezamos a ver una diferencia crucial en la política de nuestras ciudades, ¿no creen? Que el primer acto de un consejo de una ciudad recién fundada sea crear un parque natural de más de 400 hectáreas completamente sin tocar. Habla muchísimo de las prioridades de la ciudad. Ya en 1917 el superintendente de parques comenzó la construcción de esto, el SeaWall. Sería un muro para rodear todo el área que fue delimitada en 1886 y con eso se dio la germinación de Stanley Park, el parque más importante de todo Vancouver y uno de los íconos de esta ciudad. Lo que comenzó como un pequeñísimo camino de unos 2 o 3 kilómetros pronto se expandió hasta rodear todo el parque, unos 8 kilómetros. Pero todas las administraciones y todas las alcaldías a partir de ese momento han contribuido un poquito a la construcción del SeaWall. Eso ha hecho que este camino, que empezó como un pequeño proyecto de un solo hombre, se haya convertido en una obra que se volvió ícono de la ciudad. Y hoy en día llega hasta cerca de 22 kilómetros de extensión, rodeando toda la península del centro y dándole toda la vuelta a esta zona de aquí, Falls Creek. Esta cercanía con la naturaleza ha hecho que los ciudadanos de Vancouver siempre estén muy alertas de lo que pasa con el ecosistema y han hecho que aquí hayan surgido muchísimos de los movimientos ecológicos más importantes del siglo XX y XXI. Por ejemplo, aquí nació Greenpeace. Pero no todo fue color de rosas. El área industrial de la ciudad se fundó sobre un área llamada Falls Creek, una pequeña entrada del Océano Pacífico en la ciudad, que fue un foco de contaminación y malos olores durante décadas. Los buques que entraban a esta zona hacia los astilleros desocupaban sus tanques en la mitad de la bahía y los químicos nocivos de la construcción de barcos también eran lanzados sin ser tratados al agua. Pero en 19
1986 la ciudad decidió hacer algo y junto a uno de los hombres más ricos de la ciudad crearon una feria mundial, la Expo 86. Tras la feria, los terrenos fueron adquiridos por un multimillonario de Hong Kong de nombre Li Ka-shing, con la promesa de que tendría que hacer una ciudad planeada para el siglo XXI. Hoy en día esta zona se ve así. Y muchas veces se pueden ver focas, ballenas y otros peces nadar por las aguas de Falls Creek. ¿Cuál es la lección acá? Sí, la naturaleza es importante y debe ser el eje de las ciudades modernas. Pero más que eso, la lección para mí es que uno puede echar reversa sobre los errores del pasado. Vancouver ha demostrado una y otra vez que puede cambiar su relación con la naturaleza. Acá se pasó de exportar troncos a exportar sostenibilidad. Pero su historia nos recuerda que el ambientalismo no siempre nace limpio y muchas veces crece sobre las cicatrices del pasado. De vuelta al tema de Falls Creek. En los años 80, los ciudadanos de Vancouver fueron bastante claros en decir que ellos no querían que su ciudad se convirtiera en otro Hong Kong o en otra Nueva York, donde los edificios gigantescos cubrían por completo la luz solar y que no llegaba a las calles. Así que le exigieron al Consejo de la ciudad que creara un plan para toda esta zona. El resultado fue un lugar donde los edificios no solamente no cubren con sombras a sus vecinos, sino que fueron ordenados pensando en el paisaje y en los ciudadanos que vivirían allí. Todo esto dio camino a un movimiento urbanístico que se llama vancouverismo, donde lo importante es la escala humana a nivel de calle. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí podemos ver unas casas, ¿verdad? Cada una con su patio y su entrada personal. Cada uno de estos es una casita pequeña, pero en realidad si ponemos atención, esta es solamente el podio de una gigantesca torre que está oculta por los árboles y por otros elementos. Acá no se siente como si estuviéramos en el centro de la ciudad, sino que al contrario lo que sentimos es como si estuviéramos en un barrio muchísimo más tranquilo. Y sí, es cierto que todavía hay edificios muy altos y hay una densidad poblacional bastante elevada, pero todo esto está equilibrado con la cantidad de parques y otra infraestructura que fue construida a su alrededor. Como parte de toda esta transformación radical durante los años 80, los ciudadanos de Vancouver también exigieron que el paisaje se volviera parte de la identidad de la ciudad. Vancouver decidió crear algunos conos de visión. ¿Qué es esto? Los conos de visión realmente fueron algunos lugares específicos donde se protegen las vistas más importantes de la ciudad. Aquí este es uno de los lugares donde podemos observar esto. Aquí estamos en el Parque George Washburn, en pleno centro del desarrollo de Yaletown, que fue la zona planeada alrededor de Falls Creek. El parque está diseñado para enmarcar la vista de una de las montañas principales de la ciudad, que se llama Grouse Mountain. Imagínense, eso es como si en Bogotá protegiéramos la vista de Monserrate para que se vea desde ciertos lugares de la ciudad. Hasta eso está pensado. Corredores con vistas como esta fueron creados a propósito para recordarle a la ciudadanía sobre su relación con el territorio en el que habita. El último debate clave que ocurrió durante los años 80 aquí en Vancouver tuvo que ver con algo que estaba ocurriendo por todo Norteamérica. Desde los años 50, Estados Unidos estaba dedicado a la construcción de autopistas, porque para ellos ese era el símbolo principal del progreso. Aquí en Vancouver ocurrió algo completamente distinto. Sí, los políticos intentaron crear una de estas autopistas para que atravesara el centro de la ciudad y alcanzaron a construir estas monstruosidades. Los viaductos de Georgia y Dunsmuir fueron construidos durante los años 70 para ser una de las partes claves del proyecto de autopistas urbanas de Vancouver. Pero los ciudadanos se dieron cuenta de la tremenda pérdida cultural que traería la construcción de estas autopistas, como pasó en Estados Unidos. Es más, durante la construcción de estos viaductos se derribaron varias cuadras de un barrio que acogía a la población afrodescendiente de la ciudad. Como dato curioso, allí era donde vivía la abuela de Jimi Hendrix, así que los ciudadanos se organizaron una vez más y detuvieron la construcción de más autopistas por el centro. Hasta el día de hoy, Vancouver sigue siendo la única ciudad en Norteamérica que no tiene una autopista en el centro. Pero los políticos no solamente se cruzaron de brazos cuando la ciudadanía se opuso a la construcción de más autopistas, sino que plantearon soluciones. La solución principal fue esta, el SkyTrain. También durante la exposición de 1986 construyeron el primer tramo de lo que vendría a ser la red de metro automático más grande del planeta. Empezaron con 36 kilómetros y al día de hoy ya se acercan a los primeros 100 kilómetros de vías.
Por cierto, es elevado en la gran mayoría de su trayecto, pasando por zonas residenciales y también por zonas de alta densidad. Acá hay un montón de lecciones que Bogotá puede aprender para lo que puede hacer, por ejemplo, por debajo del viaducto y otras lecciones urbanísticas. El plan actual no solamente es expandir el metro y ya, sino que viene acompañado de urbanismo del más alto nivel. Por ejemplo, ahorita está en construcción la expansión de la línea 7, que incluye 7 nuevas estaciones. Y alrededor de estas estaciones se formuló un plan para construir más de 41.000 viviendas en las próximas 3 décadas. Esto va a ser un nuevo corazón, un nuevo centro en la mitad de Vancouver. Y eso para mí es la lección número 2. La mejor forma de construir una ciudad moderna y vivible es planeando hasta el último detalle. Cada los planes son formulados para que duren décadas y son consultados con todo el mundo durante procesos bastante largos. Aquí la visión de ciudad no solamente dura 4 años y se desarma según el cambio político que haya, sino que las decisiones están tomadas para que duren décadas. Y eso tiene raíz en un tema muchísimo más profundo que tiene que ver con el sistema político que trajeron las instituciones coloniales inglesas en comparación con las instituciones coloniales españolas. Pero eso es tema para un próximo video. Si les gustaría saber un poquito más sobre esas diferencias políticas que hacen que hayan diferencias tan grandes en la prosperidad de las naciones, déjenme un comentario abajo. Me encantaría hacer un video sobre esto. Pero entonces, ¿realmente cómo es vivir acá? Sí, es cierto que hay buen transporte, baja criminalidad y muchísima naturaleza, lo que hace que esta ciudad sea supremamente atractiva para muchas personas que vienen de afuera, como yo. El tema es que la demanda de vivienda ha hecho que esta ciudad se vuelva un enclave para personas que tengan suficiente dinero para poder costear el estilo de vida de esta ciudad. Además, tanto control y tanta burocracia de dónde y cómo se puede construir han hecho que haya un déficit dramático en la cantidad de viviendas. Aquí, el precio normal de una casa se acerca a 1.2 millones de dólares. Para cualquier construcción nueva se deben pagar hasta $200.000 por unidad en impuestos y cargas adicionales urbanísticas que se le tienen que pagar a la alcaldía. Eso va para infraestructura y hasta para arte urbano. En una ciudad donde el salario está en $55.000 al año en promedio, tocaría ahorrar durante 20 años el 100% del salario para poderse comprar una casita promedio en cualquier barrio de la ciudad. Eso se traduce en que la mayoría de personas aquí viven en arriendos que por cierto son los más caros de todo Canadá y unos de los más caros del planeta entero. El resultado es que más de la mitad de los habitantes de la ciudad gasten más del 30% de su salario únicamente para pagar su vivienda, ya sea arriendo o hipoteca, y que alrededor de un cuarto de la ciudad pague más de la mitad de su salario para esto. Esto ha empujado a los habitantes originales de la ciudad hacia otras partes de Canadá, que han sido reemplazados por inversionistas o por estudiantes y una población flotante que no dura mucho tiempo viviendo en Vancouver. Como consecuencia, el tejido comunitario de los barrios y la cultura de esta ciudad se ha ido erosionando fuertemente. La gente que hace arte y música y que hacen que una ciudad valga la pena vivir fueron los primeros en empacar maleta e irse. Esta ciudad ha vivido un cambio radical en las últimas décadas y eso ha hecho que el mismo espíritu de la ciudad esté en vilo. Hay quienes dicen que la cultura de Vancouver voló a otros lugares y solamente quedó una reluciente portada. Y yo sé que esa es una opinión bien controversial. Y sí es cierto que acá hay muchos festivales y música y demás, pero la verdad es que comparándolo con Bogotá, Nueva York o varias ciudades europeas, la movida cultural de una ciudad tan importante en la escala global es bastante reducida. Vancouver es una ciudad maravillosa que acoge a personas de todo el planeta con los brazos abiertos. Es un sancocho cultural como poquitos, pero las circunstancias económicas que les comentaba antes han hecho que todavía no exista una movida cultural tan fuerte como la que podría realmente haber. Acá no hay tiempo o espacio para ensayar un instrumento o para ir a galerías de arte o a festivales gratuitos. Acá toca trabajar y duro, garantizar que existan los $2,000 o $3,000 para poderse pagar un techo. Y los que no logren esto están condenados a abandonar la ciudad o volverse otro de los 5,000 habitantes de calle que no tienen más opción que pasar el invierno en una carpa y ser víctimas de una de las peores epidemias de opioides de todo el continente. Y eso, señores, es la tercera lección. Sí, esta es una ciudad impresionante que obviamente termina siempre en los rankings mundiales de primera cuando hablamos de calidad de vida, pero realmente tiene un largo camino por recorrer. Vancouver no ha logrado resolver la pregunta de cómo hacer una ciudad vivible e inclusiva a la vez. También ha resuelto problemas que parecen un sueño en otras partes, como la contaminación o el transporte público y la seguridad, pero tiene una deuda grandísima con hacer que esto no sea solamente un privilegio para unos pocos, sino que sea un hecho para todos sus ciudadanos. Y miren, es muy fácil criticar sabiendo que en nuestras ciudades latinoamericanas les hacen falta siglos para lograr una estructura política o una infraestructura tan avanzada como la de las ciudades del norte global, pero me parece muy importante desmitificar lo perfecto de las ciudades canadienses y sobre todo de Vancouver, para saber realmente qué podemos tomar y qué no para nuestras ciudades. Vancouver es al mismo tiempo una ciudad de ejemplo y una advertencia.
Nos muestra el poder de la planeación, del respeto por la naturaleza y de la infraestructura sostenible. Pero también nos muestra que sin una voluntad política para la inclusión y la equidad, todo esto se puede convertir en una vitrina para unos poquitos. No es suficiente con tener una ciudad bonita, sino cuida su alma, su cultura y su arte. Desde el sur global no tenemos que aspirar a replicar el norte, podemos aspirar a hacerlo mucho mejor, a aprender de sus errores, no solamente sobre sus aciertos, y sobre todo a imaginar futuros urbanos donde el derecho a la ciudad no solamente sea un lujo, sino un derecho para todos. Gracias por ver este video. Si te gustó, ayúdame a compartirlo. Y si quieres ayudarnos a producir más, hay dos formas en las que puedes hacer esto. Puedes volverte miembro del canal haciendo clic abajo en unirse, o también apoyando al patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Recuerda que puedes obtener 83% de descuento y 4 meses gratis haciendo clic en el enlace de la descripción. Esta es la mejor forma de protegerte de las personas inescrupulosas en internet y además desbloquear contenido exclusivo de otras regiones. Nos vemos en el próximo video.